Padre Santo, bueno, misericordioso Dios, en esta hora, Señor, venimos ante ti, Padre, a darte gracias, porque nos has dado, Señor, la fuerza, la oportunidad, Padre eterno, de poder llegar, Señor, hasta tu trono de gracia, Padre, para sentarnos a tus pies, Señor, a escuchar, Padre eterno, tus enseñanzas, Padre. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a oír, Padre eterno, aleluya, a entender, Padre, aleluya. Oh Dios mío, queremos escuchar de tus labios, Señor, que nos dirijas, que nos enseñes, que nos abra, Señor, los tesoros de los cielos, Padre eterno, aleluya, y que podamos entender, Padre eterno, aleluya, tu voluntad en nuestras vidas, Padre eterno. Pedimos por cada uno de mis hermanos que están en sintonía, Padre, los que van a entrar, Señor, y se van a conectar a esta sala, Padre eterno, de bendición, Señor, aleluya. Aquellos también que tienen el deseo, Padre eterno, y no pueden, Padre eterno, aleluya, por diferentes razones, Señor amado, aleluya. Glorifícate, Padre eterno, aleluya, y ayúdanos, Padre eterno, para poder, Señor, aleluya, estar en un unísono, Padre eterno, aleluya, y así poder recibir de tu palabra, Padre. Pedimos, Señor amado, que no sea la inteligencia ni el conocimiento el que se apodere, Señor, sino que sea tu sabiduría, tu iluminación, Padre eterno, la que nos guíe, Señor, a un entendimiento completo, Señor, y una interpretación correcta, Padre eterno, de tu palabra. Gracias, Padre Santo. Mira, Padre Eterno, el tío de nuestra hermana María, Señor amado, aleluya, que se encuentra hospitalizada en este momento. Dios mío, con esos problemas que tiene, Padre Eterno, imploramos, Padre Eterno, aleluya, que pases tu mano de salud en esta hora, Padre Eterno, que fortalezcas esa vida, Padre Eterno, y ante todo, Padre, que Él reconozca, Padre Eterno, aleluya, que hay un verdadero sanador, aleluya. Oh Dios mío, que tú puedes hacer la obra completa si está en tu voluntad, Padre eterno, aleluya. Pero que le dé fuerza, Señor, y ánimo a él para poder mantenerse firme, Señor amado. Bendice mi hermana María, Señor, aleluya. Pon paz y gozo en su corazón, Padre eterno, aleluya. Que su fe no vaya a fallecer, Padre eterno, sino que aumente cada día más, Padre. Glorifícate, Padre eterno, aleluya. Te lo imploramos, Padre eterno, en el santo nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria, honra y alabanza. Aleluya, y a su nombre gloria. Dios les bendiga. Bendiga mi hermano pastor, mi hermana Lilian, hermana Amén, Alba, amén. y ese iPhone que siempre nos visita. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Amén, amén, pastor, aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos, aleluya, nuevamente en este lugar, aleluya, para buscar de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y estamos analizando lo que se conoce como los atributos naturales de Dios. Sabemos que Dios es trino y para poder conocer la Trinidad de Dios es necesario conocer sus atributos, porque sus atributos son los que lo identifican a Él como un ser único, un ser supremo, un ser que no tiene igual en ninguna forma. Y como he dicho algunas veces, si al Señor le falla uno de esos atributos, si a una de las tres personas le falla uno de esos atributos, ya dejaría de ser Dios. Por lo tanto, ahora mismo estamos analizando sus atributos para luego analizar las tres personas para ver si las tres cumplen con dichos atributos. Bendito el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano Rogelio. Amén. Vamos a estar leyendo. Dios bendiga, pastor. Dios le bendiga, Amén, hermano. amén. Hemos hablado acerca de la eternidad de Dios. Hemos hablado acerca de la inmutabilidad de Dios. Hemos hablado acerca de la omnisciencia de Dios. Y esta noche vamos a seguir, aleluya, con ese punto de la omnisciencia, porque es interesante conocer de que el hombre no está ajeno al conocimiento de Dios. Dios conoce hasta lo más íntimo. Bendito el nombre de Jesús. Él está desde el principio y estará siempre hasta el final y todo Él lo conoce. Pero entonces llegamos a un punto en que decimos, pero
si Dios todo lo sabe, ¿por qué es que permite que sucedan tantas cosas, que el hombre haga tantas cosas que están fuera de su voluntad? Y a veces nos ponemos a pensar, y si Dios sabía de que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué les permitió pecar? Si Dios sabía que Lucifer iba a caer, ¿por qué le permitió caer? ¿O por qué lo creó? Entonces, muchas veces nuestro pensamiento se mete en esos pensamientos y eso es lo que hace que a veces eh, eh, muchas personas lleguen incluso a dudar verdaderamente de si la palabra es verdadera o si Dios es verdadero, porque simplemente tratan de analizar las cosas con su pensamiento humano. Y como hemos dicho, nuestro pensamiento humano no alcanza en ninguna manera a entender ni siquiera una milésima parte de lo que Dios es y de su sabiduría y del plan completo que Él tiene para su iglesia. Recuérdese que el plan de Dios no es para el hombre individual. El plan de Dios no es para una persona en sí, sino que es para un cuerpo, y ese cuerpo se llama iglesia. Por eso es que tenemos que entender de que la palabra de Dios nos enseña claramente de que aunque Dios es omnisciente, aunque Él lo sabe todo, su omnisciencia está condicionada por su misma justicia, ya que la justicia es parte de su santidad. Para poder encontrar una solución a todo este montón de problemas es que hay que entender, aunque sea un poquito, lo que es el amor de Dios. El amor de Dios. Y cuando nosotros entendemos un poquito lo que es el amor de Dios, entonces podemos entender por qué Dios actúa en la forma que Él lo hace, aún cuando Él podría detener las cosas antes que sucedieran, aunque Él podría hacer que ciertas personas no actuaran como actúan, aún podría hacer de que el mismo enemigo se convirtiese en bueno, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él es todopoderoso, es otro de sus atributos. Pero debido al amor que Él tiene, debido a la santidad que Él es y debido a la justicia que lo gobierna, esas son las razones por las cuales Él no hace como nosotros haríamos. Por eso, un día David dijo, prefiero caer en las manos de Dios, porque el hombre no tiene misericordia. Y muchas veces nosotros no entendemos la misericordia de Dios, porque a nuestro juicio hay personas que deberían de estar ya en el infierno, pero de acuerdo a la misericordia de Dios, de acuerdo a la justicia y a la santidad de Dios, no sucede. ¿Por qué? Porque Dios tiene amor para con todos. Él dijo que de tal manera amó Dios a la iglesia, no, al mundo. ¿Ve? El mundo es el que Él ama. Él ama a todas las criaturas que Él hizo. Mas Él espera que nosotros también le amemos a Él. Y esa es una de las razones más importantes por las cuales Dios permitió lo que conocemos como el libre albedrío, que es lo que nos hace a nosotros decidir lo que nosotros querramos hacer con nuestra vida, tanto terrenal como eterna. Así que estamos hablando acerca de la inmutabilidad. Y la inmutabilidad nos habló simplemente de que Dios no va a cambiar su forma de ser y su pensamiento y su plan. Él no lo va a cambiar por nada y por nadie. Cuando oímos esto de guerras y rumores de guerras, eso está en sus planes. Nosotros no lo podemos cambiar por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, por mucho que clamemos. No vamos a cambiar sus planes. Si su plan es que esto suceda, va a suceder. Lo que nosotros tenemos que atender es las almas. Las almas. Esa tiene que ser nuestra preocupación grande.
que las almas sean salvas, porque para eso es que el Señor nos llamó, para ayudar a las almas a que reconozcan la soberanía de Dios y así ellas puedan no escapar de las condiciones de este mundo, sino que escapar de este mundo y poder llegar a la gloria que nos espera. Hemos hablado un poco acerca de lo que es la omnisciencia y hemos hablado un poco de lo que es la omnipresencia. Ahora, con todo esto, yo quiero saber si todavía hay alguna pregunta que podamos responder en el momento para así seguir adelante con el tema que tenemos presente. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguien que tenga alguna aportación? Recuérdese, usted es libre de no aceptar lo que yo digo. Es libre completamente de estar en desacuerdo con lo que yo digo. Pero cualquier cosa tiene que ser pasada a través de la Biblia para entonces poder analizar y llegar a una conclusión que sea de acuerdo a lo que la voluntad de Dios dice. ¿Alguien tiene algo que quiera decir o que quiera preguntar? Amén. Vamos entonces a seguir con el tema de la omnisciencia y entendemos de que no solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el fin de la historia misma, sino que Él también conoce nuestros propios pensamientos antes que nosotros hablemos. Hermana Alba, Dígame. léame por favor, Salmo 139. Bueno. Salmo 139, ¿qué? Todo. Del 1 al 4. Del 1 al 4, bueno. Amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aleluya. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Santo Jehová. Amén. Wow. Usted se da cuenta de cuán grande es Dios, que aún no hemos ni siquiera pensado o más bien no hemos articulado la palabra y Él ya conoce lo que nosotros queremos decir. Por eso es que dice la palabra que Él conoce los corazones. Y muchas veces nosotros oímos decir que lo que le interesa a Dios es el corazón. No, a Dios no le interesa el corazón nada más. A Dios no le interesa simplemente ver lo oscuro y malvado que es el corazón. No, a Dios le interesa que sea todo tu ser entero el que esté de acuerdo a su voluntad. Él quiere que todos volvamos a ser como niños. Pero ¿cómo ser un niño? Volver a lo que Adán y Eva eran al principio, antes de caer. Entrar en esa inocencia. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Pero debido a que en este mundo estamos completamente rodeados de la maldad y ya nuestra mente está programada a hacer, buscar las cosas malas, que es el alma el que está acondicionada y que el corazón desde la juventud tiende siempre a hacer el mal. Entonces, para nosotros va a ser imposible alcanzar la inocencia en el estado natural en que nos encontramos. Lo que sí podemos hacer es pelear la buena batalla para no permitir que las cosas que están alrededor vengan y hagan de nosotros, como diríamos, una víctima.
que seamos un objeto de sus burlas, que seamos un objeto de sus artimañas. ¿Y cómo nosotros logramos esto? El Señor dijo que nos ha dado armas espirituales poderosas para la destrucción de fortalezas. El problema se encuentra en que nosotros tenemos que aprender a usar esas armas. No es lo mismo tener un arma en la mano que saber usarla, porque muchas personas se han hecho daño a sí mismas por estar usando un arma y no saber cómo hacerlo. Entonces nosotros tenemos que tener esa facultad, esa facilidad de entrar dentro del ejército de Dios y adiestrarnos en el uso de las armas que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros usamos esa arma correctamente, entonces nuestra victoria es más segura. Ahora, a mí me dijeron y me dicen muchas veces de que se pueden usar las armas y que todas son iguales y que en cualquier momento se pueden usar. Sí, definitivo. Definitivo. Usted puede usar pongámosle, un cuchillo, pongamos, en una batalla para atacar a un enemigo. Definitivo que lo puede hacer y puede hacerle daño, ¿sí? Pero si usted agarra un sable samurái, usted con más seguridad le va a hacer mucho más daño. O sea, que no es en sí cuál arma, las armas que tengo, sino cuáles armas yo puedo usar en cuál momento definido. Y es ahí donde el Señor más adelante nos va a enseñar a cuáles son esas armas y cómo las podemos usar para hacer un daño efectivo a las filas del enemigo. Entonces, nuestros pensamientos están muchas veces claudicando en si hago o no la voluntad de Dios. Y muchas veces atendemos más a las cosas que el cuerpo, que la carne dice, que a las que el espíritu dice, y el que sale afectado siempre es el alma. Por lo tanto, Pablo dijo que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que andemos en el espíritu, para así poder llegar a tener la vida eterna. Entonces, al saber nosotros de que Dios conoce aún nuestras palabras antes de que nosotros las digamos, ¿cómo no vamos a tener cuidado de lo que nosotros decimos? ¿Cómo nosotros no vamos a tener cuidado de lo que nosotros pensamos? ¿Cómo no vamos a pedirle al Señor que limpie esta mente que está tan muchas veces degenerada en el sentido de que tiende siempre a buscar las cosas que no son agradables a Dios y pedirle que nos ayude a retenerla? Porque Él ha dicho que Él nos ha dado espíritu de dominio propio, no de cobardía. Nosotros podemos, mire, el peor enemigo del hombre se ha dicho que es el mismo hombre. Yo soy mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque si yo me suelto a que mi mente piense lo que ella quiera pensar, si yo como Salomón que le dio suelta rienda a los ojos y no les permitió que se fueran que tuvieran ni nada en qué detenerse. Si yo le doy rienda suelta a mi boca, que hable lo que ella quiere, déjeme decirle de que yo seré el peor de todas las personas, aunque yo le sirva a Dios, aunque yo le sirva. ¿Por qué? Porque yo no estoy sosteniendo aquello que le hace más daño a mi alma. No es el mundo, no es el diablo, soy yo. Por lo tanto, Pablo dice que tenemos que crucificar este viejo hombre con sus malas actitudes y con sus malos deseos y someternos bajo la poderosa mano de Dios, dice Santiago y dice Pedro, para que entonces podamos ser más que vencedores en Cristo. Y si yo sé que Dios sabe, ¿por qué entonces yo no me voy a tratar por todos los medios de someter a la voluntad de Dios para que mi mente sea limpia, mis acciones sean limpias,
mi andar sea limpio. Y cuando yo soy limpio, es cuando dice la palabra que yo me estoy santificando más. Santificarse no es simplemente tirarse a perder, a que ni me baño ni hago nada, sino que estoy ahí como un pordiosero. Eso no es santificarse. Eso no es santificarse. Lo que significa santificarse es el que yo pueda entender que yo soy una persona que estoy peleando por alcanzar la vida eterna y que para llegar a la vida eterna tengo que hacer lo que la voluntad de Dios me manda y no buscar hacer yo lo que a mí me agrade. ¿Por qué? Porque cuando yo hago lo que a mí me agrada, yo estoy desagradando a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, dice que Él nos conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer en el vientre materno. Hermana Rosale, Dios le bendiga. Por favor, léame allí Salmo 139, 16. Salmo 119, 36. 119 o 139. 139. 16. 16. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi Amén. embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Wow. ¿Qué me puede decir de ahí, hermana Rosa? Déjeme ver. Acerca de la omnisciencia del Señor. Mi embrión vieron tus ojos. Bueno, que verdad la palabra del Señor dice que Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Quiere decir que aún antes que nosotros fuéramos formados o antes que fuéramos, verdad, ya un ser viviente, pues ya el Señor nos conocía. Pero ¿qué significa eso de que mi embrión vieron tus ojos? Quiere decir que nosotros, siendo un embrión, eso es antes de ser, antes de la concepción. No. El embrión se forma en el momento de la concepción. Ok. Entonces, quiere decir que al nomás el esperma fecundar el óvulo, que se forma el embrión, al nomás tocarse, se forma el embrión. Desde entonces ya usted es un alma viviente. Ya la persona comienza a estar dentro de la mira de Dios. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con lo de el aborto. El aborto. La ley dice que puede tener 6 meses y que lo puede abortar, porque todavía no es un ser vivo. No, es ser vivo desde el momento que se une esas dos células. Desde entonces comienza a ser un ser vivo. Ahí se forma dentro un alma ya. Entonces, nosotros no podemos estar en ese juego de que sí, que no, no. Estamos en contra del aborto definitivamente. Es más, a mí me han venido con esa pregunta acerca de los, ¿cómo se dice? Se me fue. Anticonceptivos.
métodos anticonceptivos? ¿Qué cree usted? Primero voy a indagar por ahí. ¿Qué cree? Pastor, ayúdame en eso. ¿Qué crees tú acerca de los métodos anticonceptivos? Amén. Mi hermana Lucy, si está por ahí. Si no le tiro la papa. A ver, hermano, no por aquí. A tirarle la papa caliente, hermano Juan. Se le tiró la papa caliente a mí. Ay, Santo Padre, Dios le bendiga a todos. Wow. Amén. Es un tema controversial, esa papa caliente, como que, ¿verdad? Pero en realidad, si nos vamos a ver acorde con lo que acabó de leer mi hermana Rosa en el Salmo, ¿verdad? Y habla del embrión y de la concepción, y nosotros somos pro vida. Hay mucho que decir y mucho que explicar también de manera doctrinal, si se podría decir así, pastor. Bueno, si me voy a nivel personal, pues, sí lo hice, y soy una mujer que también me preparé, o sea, ya no puedo tener más hijos, pero cuando aprendemos pues cosas de la Biblia, ahí entra una cuestionante. ¿Lo hice bien o no lo hice? Porque la palabra pues dice que la mujer engendrando iba a ser... iba a salvar vida, ¿verdad? Si no me equivoco. Engendrando. Sí. Entonces, cuando ya pues paramos y salimos de eso, bueno, pastor, yo la verdad, yo le dejo eso a usted. Esa papa caliente, mire, está demasiado caliente, yo no la puedo soportar. Estoy dando vueltas ahí en el mismo lugar. Ya vi. Sí, estoy dando vueltas en el mismo lugar y como mujer, como lo he hecho, podría dar una opinión que pues no vaya acorde con lo que pues, usted quiere decir y enseñar en esta noche. Así que yo le paso una papa caliente a usted para atrás. ¿Alguien que quiera Juan quiere decir algo? Dime, varón. Dios le bendiga a todos. La pregunta suya fue que acerca del... La planificación. Los métodos anticonceptivos, la planificación familiar, sí. La planificación familiar. Yo podría decir, varón, de que, ¿verdad? Primeramente, para tener un hijo o crear un hijo, se necesitan dos. Y tienen que estar de acuerdo los dos. Creo como, ¿verdad? Uno se planifica la vida de que si habrá el tiempo o no el tiempo, que el Señor es el que se vive todo el tiempo en la mano. Pero creo que el anticonceptivo no está mal. Okay. Es mi opinión. Okay. Como le expliqué, para crear tienen que estar de acuerdo los dos, y si no están de acuerdo, creo que está bien, ¿no? Dígame algo de ahora. Ok. Acepto esas opiniones. ¿Alguien más que quiera opinar antes de que sigamos? ¿Qué piensa usted de la planificación familiar? ¿Está doctrinalmente aceptable o hay que buscar un poco más? Hermana Nuris, Dios le bendiga. Dios bendiga, buenas noches. Buenas noches. Yo soy de las personas que entiendo que los anticonceptivos están en contra de Dios. Yo tengo 52 años y yo no me he planificado, porque entiendo que el Señor me va a regalar unos hijitos por ahí, porque el tiempo de Dios es perfecto. A veces la planificación, uno pierde verdaderamente lo que es estar pleno y sentirse que cuando Dios hizo a Adán y Eva al principio, Él no creó eso. Mis hermanas me critican y hablan muchísimo, pues son mucho más jóvenes que yo. Y dicen, tiene 52 años. Yo le dije, lo que pasa es que todavía faltan hijos que no han llegado.
que el tiempo de Dios es perfecto y entiendo que ellos vendrán en su tiempo. Yo estoy en contra del aborto y de los anticonceptivos. Yo creo mucho en el ser humano y que las personas se planifican, pero Dios es que planifica al ser humano. Es cuanto. Amén, amén, acepto esa opinión. Magnífico, sí. Pastor, ¿tú vas a decir algo? Sí, como dice el hermano, una papa caliente, ¿no? Este es un caso, ¿verdad? Que trae muchas controversias, pero cada quien, ¿verdad? Tiene su propia opinión. Yo pienso que desde que una pareja, ¿verdad? Planea casarse, hay parejas que se vienen a casar, ¿verdad? Ya hasta los 30 años. Entonces, y hay un tiempo establecido, ¿verdad? Cuando la mujer para ya de tener hijos. Entonces, desde el tiempo en que se casa hasta el tiempo que para de tener hijos, ¿cuántos hijos podrían venir en ese tiempo? Póngase a pensar. Yo digo que sí. Dios hizo las cosas bien. Y además, ¿verdad? En estos tiempos, yo creo que dependen los tiempos también. Imagínense en tiempos que vivimos ahora mismo. Si las mujeres no utilizaran, ¿verdad? Los anticonceptivos, las cosas esto. En este tiempo, a veces los jóvenes desde muy temprano comienzan a tener hijos. Y hasta que la mujer pase de tener hijos, ¿verdad? Eso es parir y parir. Entonces hay un dicho que dice, ¿para qué vas a tener tantos hijos si no los vas a poder mantener? Entonces es mi pensar, ¿no? Que Dios no deseaba que utilizaras esos medios, sino que, ¿verdad? Que aceptara los hijos que Él te dio, ¿verdad? Naturalmente, ¿verdad? Para eso estaba la abstención. Y el tiempo cuando ibas a formar un hogar para que vinieran los hijos, ¿verdad? No los tuvieras por cantidad. Amén. Pero, ¿verdad? ¿Qué podemos decir en estos tiempos? ¿Verdad? Que no es tan fácil estar criando muchachos y hay cosas que uno poco puede hablar porque ya te sabes. Pero pienso yo de que para Dios no es agradable que tú sabes. Pero imagínate. Amén, pastor, amén. Yo entiendo. Ok. Voy a comerme yo esa papa caliente entonces. Porque es interesante. Dígame, hermana Rosa. Pastor, yo creo que bueno, sin ofender a nadie, la intención no es ofender a nadie. No, la intención es que podamos ser edificados. Ajá, yo pienso que eso tiene que ver así como el divorcio, ¿verdad? Dios tal vez no está de acuerdo con el divorcio, pero como dijo Moisés, por la dureza del corazón del hombre, pues, ¿verdad? Se permitió. Esto también, como mencionó Pastor, dice que llega el tiempo en que la mujer ya no puede tener, pero cuando llega ese tiempo, muchas mujeres ya se ha visto, conozco personas que no podían tener hijos, empezaron a tener y después no podían parar, o sea que llegó hasta como por el quinto niño y si no para, pues sigue teniendo y teniendo y teniendo. Y yo digo, mirando el mundo en que estamos viviendo, no es muy, muy sabio de ponerse a tener hijos uno tras otro, porque pues ahora sí que los tiempos que estamos viviendo son bien difíciles, peligrosos. Mayormente en este país, ¿verdad? Uno le ha tocado vivir familias
en un solo apartamento de un solo dormitorio con 6, 7 y hasta 8 muchachitos. Y eso pues lamentablemente no es muy sano para los hijos, pero tienen que hacerlo porque no hay otro método. Y pienso que eso de planificar pues puede que tenga su ventaja y también su desventaja, pero como le dije lo del divorcio, pues ahora sí que es como opcional, ¿verdad? Cada quien tiene la opción y decir, no, pues yo sí creo y yo no lo creo, o sea que es algo controversial, como dijo hermana Luz. Amén, amén. Estos son puntos que en sí son controversiales porque está el problema grande de lo que nosotros nos hemos acondicionado a pensar. Es lo mucho que yo les he estado diciendo a través de este estudio, de que hay momentos en los que sería bueno poner a un lado las cosas que hemos aprendido aquí de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras enseñanza regular y buscar directamente qué es lo que la Biblia sí enseña. Hermana Mari, usted me dijo algo, pero no lo entendí. Por favor, si me lo puede decir. Mari del Rosario. ¿Sí? Sí, usted puso algo ahí, pero no lo pude entender. Se fue muy rápido. Dios le bendiga, pastor. Entré ahora, pero Amén, estaba amén. leyendo en Génesis 8:17, que Ajá, dice cuando Noé y sus hijos salieron del arca, ajá, amén, del arca, que el Señor le dice que se fructifiquen y se multipliquen sobre ajá. la tierra. Amén. Amén, Eso es lo que amén. quería. Amén, amén, sí, ese fue el mandato principal que Dios le dio, no solo a Noé, se lo dio desde Adán, se lo dio para que el hombre se multiplicara en la tierra y se extendiera a través de ella, que la llenara. Ese fue el mandato principal. Luego entonces encontramos que como hombres muchas veces he dicho, yo no entendemos a Dios en lo que Él trata de hacer, en su plan. Y lo queremos entender en nuestro pensamiento. Y aquí es donde entra el problema de la lógica y la espiritualidad. Porque muchas veces queremos entender a Dios con nuestra lógica y al no entenderlo así, pues entonces comenzamos a divagar entre si sí o si no. Y ahí es donde vienen las controversias, lo que yo creo y lo que yo no creo, lo que a mí me parece, lo que he escuchado, cosas que a Dios no le interesa saber. A Dios no le interesa lo que yo crea o lo que a mí me parezca o lo que yo pienso. No, Él dejó escrito y como está escrito, así tiene que ser. Ahora, sobre este punto de la planificación familiar, a mí me han llegado varias veces a preguntar y al principio yo me quedaba, bueno, verdaderamente que no sé, porque verdaderamente no entiendo esto, pero buscando dentro de la palabra, primero encontré que en Génesis 38, donde está la historia de Judá y Tamar, ¿se recuerdan de ello? Que Judá se fue a otro lugar fuera de la ciudad de Israel, fuera del pueblo de Israel, de Jacob, y allá Amén. La encontró, historia de Judá y Tamar. amén. Entonces, ¿qué pasó? Él se fue y encontró a una mujer dulamita y tuvo hijos con ella, tuvo 3 hijos. Entonces, él casó al hijo mayor con Tamar, pero como era una persona mala, Dios, dice la palabra, lo mató. Entonces, vino, la tradición era de que si un hermano moría sin dejar descendencia, que el hermano siguiente tomara a la mujer para que tuviera descendencia del hermano. Y resulta que vino Judá y casó a su segundo hijo con Tamar.
Pero dice la palabra. Vamos a leerlo para que no digan que yo digo. Génesis 38 dice que cuando el primogénito de Judá, murió, Judá se lo dio a su hijo Onán. Y dice, versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál fue la razón por la que Dios mató a Onán? ¿Quién me lo responde? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios mató a Onán? Amén, Dígame. pastor. Ajá. La desobediencia. ¿Desobediencia? ¿En qué sentido? Desobedeció porque si él, ¿no? Él desobedeció porque tenía que tener la descendencia, ¿no? Ok. Y ahí yo veo que hay Bueno. una desobediencia porque yo lo veo así de esa manera, que él estaba haciendo como un egoísmo, para mi entender, como un egoísmo, que le dijeron que tenía que tener descendencia, pero él no quería hacerlo. Ajá. Así más o menos yo le entiendo. No sé si estoy correcto. Amén. Pastor. Hermana Nuris, creo que vi que levantó la mano. Yo creo que era la actitud que él tenía, era el comportamiento que no estaba adecuado a lo que verdaderamente el Señor quería. Creo que era eso. Amén. Magnífico, tremendo. Amén. Yo quería, pastor, también, ¿verdad? Con relación así como dice mi hermana Nuri, el pensamiento del hermano era que la descendencia no iba a ser una descendencia para él, sino que iba a ser una descendencia de aquel hermano que ya no estaba muerto. Creo que si la descendencia había sido para él personal, ¿verdad? Mi descendencia había tenido una actitud diferente. Y es lo que el Señor señaló. Y al hermano siguiente también. No querían hacer una descendencia en continuidad en el nombre, para el nombre del hermano. Amén, amén. Esa es la exacta respuesta que ustedes me han dado. Ustedes tres me dieron la exacta respuesta. No fue el acto de lo que hacía, sino el sentir con lo que lo hacía. ¿Se da cuenta? Entonces, la maldad que él tenía de no querer dar descendencia a su hermano es lo que le enojó a Jehová. Y eso es la razón por lo cual él lo mató. ¿A qué viene todo esto? Viene que como leímos en el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión. Mientras no haya concepción, no hay vida. No hay vida. La planificación familiar dice la palabra de Dios que cómo andarán dos un mismo camino si no estuvieren de acuerdo. Si hay un acuerdo entre ambos, entonces se puede llevar a cabo. ¿Con qué punto? Primeramente, como estaban diciendo ustedes, en este tiempo no es como el tiempo de Noé, que tenían hijos como que si eran conejos, uno al año. Óigame, y pongámosle, de 25 años a 40, ¿cuántos hijos eran? Yo he conocido de personas que tenían hasta 12 hijos y no eran gemelos ni trillizos, no, uno por uno. Pero en este tiempo, tener cierta cantidad de hijos y que no los podemos soportar, no los podemos ayudar, no los podemos criar en una forma honesta, es más pecado traer un hijo al mundo y tirarlo desamparado
¿Usted sabe cuántos hijos hay en el mundo que están sin padres y muchos hasta sin madres porque los tienen abandonados? ¿Cuántos niños se oye que los dejan tirados en las basuras? Óigame, si nos vamos a ese punto, hay más pecado porque ya esos son seres vivientes. En cambio, el de tener la concepción, ¿cierto es? La Biblia dice que la mujer santifica al marido dándole hijos. Cierto es, pero en este tiempo hay que tener, yo no sé, hay que tener mucho cuidado con eso, porque es mejor evitar que haya una concepción y no que cuando la concepción venga, tratar de deshacerse de ella. Pastor, ¿querías decir algo? No te oigo, pastor. Oh, es tu conexión. Es tu conexión, pastor. Es tu conexión. Pastor, no se escucha bien, se escucha muy cortado. Sí, es la conexión que tienes. Parece que está débil el internet donde te encuentras. Hermana María, iba a decir algo mientras el pastor arregla algo por ahí. Sí, amén. Yo creo mucho en la calidad y no en la cantidad. Pero entonces usted quiere, con lo poquito que yo estoy entendiendo de lo que usted está diciendo, que entonces en aquel tiempo no se necesitaba usar conceptivo, pero aquí sí. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en aquel tiempo no había necesidad. No había necesidad, que es diferente a querer. No había necesidad, ¿por qué? Porque el hombre era más libre para poder hacer las cosas y poder abastecer para su familia. La misma Biblia dice de que tenemos que abastecer para los de nuestra familia, si no, somos peor que creo que dice la palabra infiel, pero no estoy seguro, lo voy a buscar. Entonces, cuando nosotros, cuando yo digo de que en este tiempo es debido a las circunstancias en que estamos viviendo ahora, que muchas veces, yo diría, lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo digo yo. Yo diría que es hasta obligatorio el planificar la familia. Porque si yo no puedo mantener más de 3, ¿por qué voy a traer un cuarto para que sufra una vida que no debería? Si puedo mantener más de 5, si tengo la posibilidad, entonces, ¿por qué no? Si la misma Biblia dice que los hijos son saetas en la aljaba del Padre. Y bienaventurado o bendecido, no, bienaventurado aquel que se sienta con ellos. Pero así como Dios va cambiando en cada dispensación su tratar con el hombre, al hombre le ha dado la oportunidad de decidir qué hacer y qué no hacer. Porque a lo que el Señor más le interesa es que nuestras almas le conozcan a Él y que le sirvamos como Él manda. Es lo que más le interesa. Pero ¿de qué me vale a mí tener 50, 60? A lo mucho. Con 20 o ni tanto. Pongámosle 12. Y que yo no los pueda sostener. ¿Qué hago yo? Díganme.
estoy haciendo mal porque no lo estoy atendiendo como tiene que ser. Entonces, de acuerdo a lo que yo entiendo dentro de la palabra, de acuerdo a lo que yo leo, es mejor el sentarse, hablar ese punto, como dice el Señor, planificar. Si con 20,000 que tengo, puedo hacerle frente a uno que viene, perdón, con 5,000, dice él. Con 5,000 que tengo, puedo hacerle frente a uno que viene con 10,000. Y si no, ponerme en paz. Planificar es bueno. Planificar es uno de los puntos más importantes. Y planificar la vida es bien importante. Por lo tanto, yo creo, esta es mi creencia, de que Dios nos ha dado entendimiento y nos ha dado inteligencia para poder ver hasta dónde nosotros podemos alcanzar y hacerlo, como dijo mi hermana María, con calidad. Amén. ¿A alguien que quiera opinar, por favor? Pastor, ¿ya puedes? No. No, todavía se te ve muy entrecortado. Amén. Y podríamos seguir todo un buen rato. Y Ajá. el Señor nos ha dado. Pero estamos bien, pastor. No, estamos bien. Amén, amén. Amén, pastor. Amén. Entonces, cuando nosotros sabemos esto de la omnisciencia de Dios y que Él conoce nuestros pensamientos y que Él conoce nuestras circunstancias, entonces es cuando Él permite que nosotros podamos hacer nuestras propias decisiones y Él nos da la facilidad de poder alcanzar las metas que en su voluntad nosotros pongamos en nuestra vida para poder salir adelante. Amén. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. O sea que no es más antes de la concepción, sino al nomás entrar a la concepción, ya Dios conoce al hombre. Por eso, lo que es el aborto, definitivamente, ni siquiera el siguiente día, porque ya Dios lo tiene en su noticia. Amén. Salomón expresa perfectamente esta verdad de la omnisciencia de Dios cuando dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Léame por favor ahí, Primera de Reyes 8:39. Primera de Reyes 8:39. Recuérdese, y lo vuelvo a repetir porque han entrado muchos hermanos después. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Puede poner su punto. Y vamos a analizarlo a través de la Biblia y ahí sabremos porque hey, soy humano también, puedo estar equivocado. Por favor, Primera de Reyes 8:39, ¿alguien que me lo quiera leer? Bueno, vamos a tener que poner entonces a un voluntario. Dios bendiga a mi hermana Juana. Hace un tiempo que no la veía por acá. Primera de Reyes 8:39 dice. Por favor. Sí, bueno. Nombre de Jesús. 8:39 de Primero de Reyes. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás
y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Amén. Amén. O sea, que nosotros no podemos pensar de que Dios está lejos y que no. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce que nuestro corazón siempre tiende al mal. Que desde la juventud, dice la Biblia, el hombre tiende a hacer el mal. Y eso lo vemos desde la niñez, especialmente en este tiempo. Vemos que desde la niñez la maldad o la iniquidad o la malicia que hay en el ser humano se demuestra. Y eso es uno de los puntos en los que Dios nos llama a nosotros que tenemos que cambiar. Y si Él conoce mi corazón, ¿por qué es que yo no voy a cambiarlo? ¿Por qué es que no le voy a permitir a Él que trabaje en este corazón de piedra y forme uno de carne? ¿Qué quiero decir con un corazón de piedra? Un corazón de piedra es aquel que no quiere y cree que no debe cambiar su forma de ser. Así nací, así voy a morir. Así me hizo Dios. No, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser porque Dios dice que Él está viendo nuestras vidas en todo momento. Él nos conoce hasta los últimos cabellos. En eso de que Él conoce nuestros cabellos, dije la semana pasada que envidio a mi hermano Evodio, pero salimos hacia adelante siempre. Vamos a ver Filipenses 2, versículos 5 y 7. Mi hermana Annie, Dios le bendiga. ¿Podría leerme esa porción, por favor? Dios lo bendiga, pastor. Sí, claro. Amén, amén. La estoy buscando. Filipenses, ¿cuál? 2, 5 y 7. ¿Del 5 al 7 o solo 5 y 7? No, del 5 al 7. Amén. La palabra del Señor sale así en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Amén. Lo que encuentro interesante aquí es que Dios, el Cristo, para llevar a cabo el plan que tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de todo, Él decidió en el tiempo preciso quitar de sí su deidad, su divinidad, dejar la gloria que tenía con el Padre, dejar todos los atributos que le pertenecían en el cielo y tomó forma de hombre, tomó forma de ser humano. Recuérdese que desde la concepción, el ángel le dijo a María, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, a pesar de la codescendencia del Hijo de Dios, de despojarse a sí mismo y asumir la forma de siervo, su omnisciencia es claramente apreciada en los escritos del Nuevo Testamento. O sea, que aunque Él dejó todo para someterse como siervo ante la divinidad completa,
vino a vivir como hombre, él todavía seguía siendo omnisciente cuando estaba aquí en la tierra. Él sabía todo aquí en la tierra. Para poder entender esto, déjeme, léame por favor Hechos 1:24. Hechos 1:24. Bendito Dios. Hermana Irene, Dios le bendiga. Hechos 24, perdón. Hechos 1:24. Dios le bendiga, hermano Néstor. No tengo mi lente al alcance, sorry. Amén, 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 amén. Amén, pastor. Amén, hermano Rogelio. Hechos 1:24. Amén. Dice, la palabra de Dios dice así. Y orando dijeron, tú, Señor, que nos conoces los corazones de todos nuestra, ¿cuál de estos dos has escogido? Amén. Miren la primera oración que hicieron los apóstoles, los discípulos de Jesús. Porque ellos le estaban orando allí a Jesús. Y le dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones. O sea que ellos entendían de que Jesús conocía el pensamiento del corazón desde siempre. Entonces, Jesús era omnisciente. Implica que la omnisciencia de Jesús es necesaria si él tiene que ser capaz de recibir peticiones e interceder por nosotros a la diestra de Dios. En el mundo, la omnisciencia de Jesús es igualmente clara en muchos relatos del Evangelio. Mateo 9:4, por favor, ¿quién me lo lee? Mateo 9:4. Vamos a ver. Amén. Amén, mi hermana Ani. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? De que ellos estaban pensando las cosas malas, diciendo, ¿quién es este? Y ellos no lo hablaron. Ellos lo pensaron. Pero el Señor conocía sus pensamientos. Jesús, en la tierra, conocía sus pensamientos. Y por eso les dice de que por qué pensaban así en sus corazones. O sea, ahí damos cuenta de que verdaderamente Él es omnisciente. Otro ejemplo, lo encontramos en Juan 4:8. Juan 4:8. Juan 4:8. A ver, hermana pura, Dios le bendiga. Juan 4:8. ¿Podría leérmelo, por favor? Espérese un momentito, porque estaba hasta lejos de la Biblia. Ay, santo. Amén, amén, amén. Ay, Padre. Amén. Yo dije que, ay, si no me llamaran. Y ahí fue como que lo dije para que me llamen. Amén. Juan 4:18. Santo Rey. Amén. 4:18.
Dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ay, wow. Santo. Él no se lo había, ella no lo había dicho. No. Y nadie de los samaritanos, porque primeramente samaritanos y judíos no se llevan bien. Ningún samaritano iba a venir corriendo a decirle el chisme a Jesús. Amén. En ninguna forma había alguien que viniera a declararle. No, primeramente él acaba de llegar al pozo de José, ahí en Samaria. ¿Por qué? Porque los discípulos lo acaban de dejar porque fueron a buscar comida. Entonces, ¿cómo él sabía que la mujer tenía 5 maridos y que el último que tenía, el que tenía en ese momento, no era de ella? Simplemente porque él es omnisciente. Él sabe. Y así podríamos buscar muchas otras, ¿cómo diríamos? Ejemplos. Por ejemplo, cuando mandaron a decir que Lázaro estaba enfermo y él se quedó y después dijo, vamos que lo voy a despertar. Y los discípulos le dijeron, no, si está dormido se va a sanar. Y él les dijo, no, Lázaro ha muerto. A él, nadie llegó a decir que se había muerto, sino que simplemente que estaba enfermo. Pero él sabía que Lázaro se había muerto en aquel momento. Y así podemos encontrar muchas de esas historias cuando podemos claramente observar la omnisciencia de Jesús en el mundo. Pero es también aquí donde comienza la paradoja. Jesús hacía preguntas, las cuales implican la ausencia de conocimiento, aunque el Señor hacía preguntas más para el beneficio de su audiencia que para él mismo. Yo no sé, yo estaba oyendo a este varón, ay, se me fue el nombre de él, adventista él. Se me fue el nombre de él. Que es un presbítero, es un hombre muy conocedor de la palabra. Y él decía que Jesús hacía bromas cuando hacía ciertas preguntas, porque las hacía simplemente para burlarse de los que lo oían, porque eran preguntas tontas. Y yo dije, pero ¿cómo es que Jesús va a hacer preguntas tontas? Dios no era, Jesús no era un charlatán para andar con él tomó el camino que trajo, lo tomó en serio. Y todo lo que él hacía, todo lo que él decía era para dar una enseñanza al hombre. Su vida completa fue enseñanza para el hombre. Entonces, el Señor en sus preguntas, él simplemente quería confrontar a los que lo oían. Le preguntó a la mujer adúltera, ¿qué pasó con tus acusadores? No era una pregunta tonta, no. Al contrario, una pregunta para que ella reflexionara en lo que había pasado y darnos a nosotros a entender de que nosotros en ninguna forma podemos ser jueces contra nadie. Solamente Él es el que es juez. Nosotros no podemos andar juzgando a nadie de ninguna forma. Es Él al que debemos dejarle eso. Amén. En vez de considerar el conocimiento o la naturaleza de Dios como una limitación humana, debemos considerarlo como una controlada limitación de conocimiento. En otro sentido, sería de que había cosas que Jesús decía que aún ahora muchos se ponen a pensar y creen que por eso Él no es Dios.
Por ejemplo, cuando él dice, le preguntan que cuándo iban a suceder estas cosas. ¿Qué es lo que él le respondió? Que solamente estaban en el conocimiento del Padre. ¿Cómo usted me podría sacar de ahí de que Jesús no sabía las cosas que iban a pasar si él era Dios? Ay, ¿dónde está mi hermano? Se me fue corriendo, creo. Supo que lo iba a tocar. Amén. El Señor se sometió a Dios, al Padre, a la deidad suprema, como hombre. Pero como Dios, el Cristo, tenía todos los atributos que son de Dios. Por ello, él sabe en la deidad todo lo que va a pasar. Pero como hombre, Jesús tenía limitación de conocimiento. No porque en sí no lo supiera, sino porque como hombre tenía que someterse a lo que Dios decía. Por lo tanto, hay cosas en las que Dios todavía no permite al hombre conocer. Y por eso nosotros, aunque busquemos y escudriñemos, no la vamos a alcanzar, pero Él está preparado para que nosotros, si nos sometemos a su voluntad y nos abriendo poco a poco el entendimiento y así conocerlo a Él más de cerca. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión que quieran darme? Amén. Hemos hablado acerca de la eternidad, que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente. Y el próximo sábado estaremos hablando acerca de la omnipotencia de Dios. El próximo lunes. Perdón, lunes. Gracias, mi hermana Alba. Próximo lunes estaremos hablando de la omnipotencia. Entonces solo nos quedan ya 4 más puntos. La omnisapiencia, la omnividencia, la omnioyencia y la omnisuficiencia de Dios. Para entonces entrar a sus atributos morales. Wow. Y así poder conocer un poquito más de Dios. Amén. Si no hay preguntas. Amén. Amén. Si no hay preguntas, entonces quisiera hacer yo una pregunta para todos aquellos que están aquí. Si es que los que han logrado oír toda esta conversaciones. ¿Por qué es importante o por qué es bueno para nosotros, los hijos de Dios, que Dios sea inmutable? ¿Cuál es el punto bueno de que Dios es inmutable? ¿En qué nos favorece a nosotros? ¿Qué quiere decir esa palabra? No entiendo esa palabra. Inmutable significa que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que ni Él, ni su palabra, ni su plan cambia. Que si Él le demandó al pueblo antiguo, también a nosotros nos va a demandar lo mismo que a ellos, pero con más peso. Esa es la inmutabilidad de Dios, que Él no va a cambiar por nada ni por nadie. ¿En qué nos conviene eso a nosotros? Yo digo que nos conviene porque Él nos eligió, nos escogió. Real sacerdocio
nación santa, pueblo adquirido de él, pero también tenemos mucho peso y que toda la palabra que está en la Biblia, todas, tenemos que tratar de llevarla, vivirla. Amén. Sí, ese es uno de los puntos de que si él dijo, él lo va a hacer. Se levante quien se levante, se oponga quien se oponga, él lo va a hacer. Y si él ha dicho y te ha prometido algo, él lo va a cumplir contigo. Lo único que tiene que hacer es tú cumplir la parte del contrato, del pacto que existe con él. Él dijo, te va a bendecir. ¿Y cuál fue la parte que tú le dijiste? Heme aquí, Señor. Te voy a obedecer. Exacto. Es un peso grande. La palabra no pasará. Amén. Fuerte. Gloria a Dios. Es fuerte. Gracias, pastor, por la aplicación. Amén, mi hermana Ani. Amén. Para eso estamos. Amén. Pues entonces vamos a despedirnos en oración. Vamos a pedir vamos a ver. Bendito el nombre de Jesús. Hay tantos oyentes y tantos que saben orar aquí que... Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedir a pastor que me lleve en oración, que te despida en oración este servicio. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es un